Saludos. La naturaleza está llena de matemáticas. Las matemáticas se encuentran por todas partes. Y tanto es así que Galileo Galilei señaló que las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Si tú quieres saber en qué se parece la estructura de un rayo, así como la estructura de los afluentes naturales que forman un río, la línea de costa, la estructura ventricular en los pulmones, el cerebro, el corazón, la forma como se dividen las ramas en un árbol, quédate conmigo. Soy Omar Mireles y esto es Gravítica. Hablemos de ciencia. Hablemos de ciencia. Cuando hablamos de la presencia de las matemáticas en la naturaleza, ya vimos que a la naturaleza en sí le fascinan, por ejemplo, las series. Y el ejemplo de eso es la serie de Fibonacci. Ahora, ¿qué tal le va a la naturaleza con la geometría, por ejemplo? Si hablamos de geometría, podemos darnos cuenta que la naturaleza está llena de ella, de muchas maneras diferentes. Pero nos vamos a enfocar en este capítulo en una geometría que es algo desconocida y se conoce como geometría fractal. De una manera muy sencilla, podemos entender a la geometría fractal como aquella que estudia las superficies que se autorreplican. Eso quiere decir que vamos a estudiar triángulos que están formados por triangulitos o figuras más complejas formadas por figuritas chiquitas de la misma figura. Y tal vez ustedes en este momento me puedan decir, ¿y dónde diablos veo eso normalmente en la naturaleza? Y yo les diría, en todos lados. De hecho, la estructura fractal sirve para explicar, por ejemplo, la forma de las nubes. Sirve para explicar por qué las montañas de repente tienen esa forma más puntiaguda o tienen forma mucho más abombada, por ejemplo. Y no solo eso, la geometría fractal sirve para entender con mucha claridad cómo la naturaleza tiende a optimizar los espacios, a que en un volumen relativamente pequeño quepa mucho. La estructura fractal es muy importante y se observa en muchísimas estructuras de la naturaleza y de nosotros mismos. Nuestro cuerpo está lleno de estructuras fractales y gracias a eso podemos funcionar de esta manera. ¿Sí? Gracias a eso somos una máquina tan eficiente. Simplemente pensemos en nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene una capacidad de almacenamiento impresionante, mayor a cualquier computadora. ¿Sí? No existe una computadora con una capacidad de almacenamiento mayor que nuestro cerebro. Y cuando nosotros vemos los espacios que ocupa una computadora y el cerebro de nuestra cabeza, pues no se comparan. Y mucho de eso se debe a que nuestro cerebro tiene una estructura fractal. La forma como se acomoda el cerebro hace que quepa mucho en muy poco espacio. Nosotros esa estructura la podemos ver en muchas partes de la naturaleza, ¿sí? Muchas partes muy diversas. Por ejemplo, podemos ver, si observamos un árbol, podemos ver cómo el árbol divide las ramas o se ramifica el árbol, como lo queramos decir. Lo mismo pasa con las flores, con los pétalos. La intención o parte de la importancia de la estructura fractal es que esa ramificación permite que cada rama reciba un máximo de energía solar sin que la rama de arriba le estorbe. La naturaleza intenta ser eficiente y para eso busca la estructura matemática ideal. Y a partir de aquí viene una pregunta que podría ser interesante. ¿El ser humano ha utilizado la estructura fractal para algo? ¿O simplemente nos conformamos con poderla encontrar en la naturaleza y apreciar su belleza? La respuesta es sí. El ser humano es muy ingenioso y se da cuenta de todas las ventajas que tiene ese tipo de geometría. Por ejemplo, en cuestiones de almacenamiento de información, hay algoritmos de compresión de datos que utilizan la estructura fractal. De esa manera podemos comprimir o podemos guardar mucha más información en un espacio cada vez más pequeño. Aparte de eso, hemos utilizado mucho la estructura fractal, por ejemplo, en el arte, ya que esas figuras que se autorreplican son muy atractivas. Los modelos matemáticos que sacan simulaciones o salidas numéricas de estructuras fractales
suelen ser muy agradables, suelen ser muy interesantes para la vista. No solo eso, la música también se ha visto beneficiada por la estructura fractal. Y un ejemplo de eso es la Sinfonía Cello Suite número 3 de Bach. Esta sinfonía tiene notas que obedecen a la estructura fractal. Escuchemos un poco de ella. ¿Sí se dieron cuenta de lo interesante que puede ser? ¿Sí? La música al momento de que metemos estructura fractal, la forma como los patrones de notas cortas y notas largas se van replicando. La estructura fractal la hemos utilizado en muchísimas cosas y la podemos encontrar una vez más no solo en la naturaleza, la podemos encontrar en muchas de las acciones del ser humano. La estamos utilizando para optimizar muchísimas áreas. Los videojuegos se han visto alimentados de la estructura fractal. Todos los fondos de los videojuegos tienen estructura fractal. Eso hace que el videojuego sea mucho más fácil de programar y que la estructura se autorreplique. Entonces requiere mucho menos capacidad de cómputo para poder tener gráficos cada vez más avanzados. La ciencia de datos es otra área que se está beneficiando del análisis a través de técnicas fractales, ya que en los datos existen muchas tendencias y esas tendencias se pueden englobar en geometrías fractales, de tal manera que se puede crear un programa que esté buscando ese tipo de tendencias autorreplicables. Y eso hace que la programación sea mucho más sencilla y principalmente muchísimo más eficiente. Como ven, la geometría está dentro de la naturaleza. Las series están dentro de la naturaleza. A la naturaleza le encantan las matemáticas. Como lo dijimos al principio, Galileo Galilei tenía razón. La matemática es el lenguaje de la naturaleza. Por lo que, si quieres conocer más del tema, es importante que sigas viendo Gravítica. Y no lo olvides, hagamos la ciencia viral. Hablemos de ciencia.